En este ciclo nos encontraremos con personajes de novela. Hoy se trata de una mujer tan siniestra como desesperada, la condesa sangrienta que se bañaba en sangre de doncellas para mantener su juventud y que vivió en el medioevo rodeada de hombres lobos, vampiros, poseídas y otras alimañas del bosque. Sobre ella se fascinaron las poetas Valentin Penrose y Alejandra Pizarnik. A través de distintos testimonios vamos a tratar de entender su maléfico accionar, sobre todo en un contexto histórico propicio para los personajes monstruosos y en una región particular, Transilvania. ¿Quién era entonces Erzsébet Báthory? En Báthory creo que está todo. O sea, está el proceso muy presente. Ella es sádica, de la cabeza hasta los pies. Yo veo a la condesa sangrienta como una artista, básicamente. Erzsébet Báthory, más conocida como la condesa sangrienta, pertenecía a una familia húngara que vivió en tiempos de la reforma de Lutero en el siglo XVI y cuyo blasón familiar llevaba la mandíbula del lobo y un dragón alado mordiéndose la cola. Sus primos eran los reyes de Polonia y Transilvania. Tuvo una atormentada existencia y más de 600 doncellas fueron víctimas de su perversión. Cuando Erzsébet Báthory vino a este mundo, no era un ser humano acabado, estaba aún emparentada con el tronco de un árbol, la piedra o el lobo. A los 15 años se casó con Ferenc Nadasdy de la dinastía de Eduardo I, rey de Inglaterra. De los 16 castillos que poseían, Erzsébet eligió Sexte. Ella lo prefería por el bosque cercano, los hombres lobos y las alimañas. Sus primeras crueldades fueron pinchar con alfileres a las mujeres que le servían o hacerse traer robustas campesinas muy jóvenes para morderles los hombros. Una vez muerto su marido, conoció a Darbulia, la hechicera del bosque, y comenzaron los sacrificios de las jóvenes. Su mayor temor era la vejez, por eso se bañaba en el lago de todas las fuerzas, la sangre. Es un ser solitario, nocturno, que vive encerrada en un mundo bastante claustrofóbico. La veo casi como una exageración, como una literalidad de los síntomas, ¿no? Viene de una familia de una familia violenta, de una familia con muchos síntomas criminales, y ella es la gran criminal. Está inserta en una clase donde hay abusos, desde económicos hasta físicos, y ella es la gran abusadora. Quizás convertirse en la caricatura o en el extremo de la clase a la que uno pertenece sea una forma de rebeldía. ¿Se puede ser rebelde sometida a su forma de gozar? Yo creo que la condesa Báthory no era ni rebelde ni sometida a su goce. Es decir, la muerte de su goce era su muerte, es decir, no podía evitarlo, es una enfermedad, es decir, como si tuviera cáncer. La condesa sangrienta, me parece a mí, como todos los personajes góticos por otro lado, son rebeldes, en el fondo son artistas, son seres que están mostrando, exhibiendo la herida. Están diciendo, un momento, hablemos de lo que no se habla. Yo creo que hay que decir así muy simplemente que era una mujer infeliz. Que era una mujer infeliz, melancólica, dice Pizarnik,
utilizando la palabra melancólica en el sentido común del término. Ella no pretende hacer un diagnóstico psiquiátrico, pero digamos, era una melancolía, una desvitalización, una vida triste, matizada por orgías paroxísticas. En el caso de ella, hay algo que tiene que ver con el secreto, hay algo que tiene que ver con un sótano. En las historias que se cuentan de ella siempre está cerrando las cortinas, está encerrándose en una habitación. Entonces es ese poder ejercido desde las tinieblas, ejercido desde lo oscuro, digamos, desde el secreto. La otra cosa que es muy interesante en esta historia es que al desaparecer el marido, ella se queda en un mundo absolutamente femenino, ¿no? No hay figuras masculinas acá. Luego de la muerte de su marido, los rituales perversos de la condesa sangrienta empezaron a cambiar y ella empezó a matar. No sabemos si esa pérdida en realidad fue un permiso o la ratificó en su desesperación por sentirse viva, acentuando su melancolía, una melancolía que la volvía loca, sobre todo frente al espejo. Veamos entonces cómo era la vida en ese castillo después de la muerte de su marido. El castillo es la isla y el castillo es el mundo privado, es el corazón de un sistema feudal desde donde ella puede acceder a todos lados, pero que a la vez es inaccesible. Y es muy interesante también que ella termine condenada a morir, a vivir y morir encerrada en ese castillo, ¿no? ¿El castillo es una fortaleza o es un lugar devastado? La leyenda de la condesa Bathory, también el castillo está erguido sobre el cadáver de una muchacha joven, antes de que empiece la fantasía de ella, ¿sí? Hay una mujer que está suprimida, que está silenciada, y eso es lo que hace, digamos, posible la construcción del castillo, que tiene obviamente una forma fálica. Y si vos pensás en la condesa, en la historia, la leyenda de la condesa sangrienta, ella termina amurada también en la torre. Es decir, que podríamos pensar su vida como una especie de trayecto vertical, digamos, en donde ella sube y baja, ¿no? Y termina duplicando, como en un espejo, a la muchacha que sostiene el castillo. Esta sensación de ella sentada en su espejo hecho con las manos, esta sensación de caja donde ella está y donde no pasa nada y donde el tiempo transcurre lentamente, de a gotas, mientras afuera todo sucede velozmente, hace que la posibilidad de salir de este encierro de ella misma es ir a las emociones fuertísimas. Muerte, tortura, sufrimiento, sexo desenfrenado. El espejo es su morada, pero ella ¿se mira o es mirada? El espejo es una porquería, es decir, porque el espejo justamente es, lo dice muy bien, yo no lo puedo repetir, pero lo dice muy bien Pizarnik. O sea, el espejo es la frialdad, es una imagen sin volumen, es una imagen helada. O sea, el espejo es la melancolía, es lo que no está el cuerpo. Mirarse en el espejo es una manera de controlar minuciosamente cualquier tipo de deterioro en uno mismo. Ella tiene terror a cualquier deterioro en ella misma. Y de esa manera es como si intentase controlar eso. Ahora, lo que es interesante en este sentido como personaje, ¿no? Que el control que ella se plantea es imposible y que un elemento de las biografías de la condesa es que era una persona melancólica, no era una persona alegre. Es decir, se puede uno proponer no envejecer, pero es una lucha desde el principio fallida.
en La Condesa Sangrienta está lleno de espejos, porque no son solamente los espejos tal como los concebimos nosotros, sino son también las muchachas. Cuando ella, una de las torturas, no sé si recordás, con la dama de hierro, que es esta dama, ¿no?, metálica, que abraza a la jovencita y de los senos le salen como dos especies de punzones, o sea, que la mata en un abrazo. Eso también, o sea, es un espejo, ¿no? Porque está la muchacha viva y la máquina que la mata. Está lleno de espejos en La Condesa. Ahora, ¿por qué es importante esta cuestión del espejo? Porque se podría decir, ¿no?, que la obra de arte también es un espejo. La condesa tenía predilección por la sangre, era su elixir del rejuvenecimiento, pero al mismo tiempo estaba sometida a su manera de gozar, pedía siempre más. ¿Cuál era entonces la relación entre esa sed roja y su satisfacción, entre la sexualidad y, como dijo Alejandra Pizarnik, ese mirar morir? La sexualidad de ella supongo que estaba relacionada con esto de ver y de poder sentir a través del sentimiento del otro. Ella se había mandado hacer un espejo y tenía apoyabrazos para poder sentarse y mirarse en el espejo todo el tiempo. Era lo que algunas la definieron como una de esas criaturas frías que habitan en los espejos. Y de alguna manera el placer sexual, el éxtasis, es un salir, ¿no? Es un salirse de sí. Aparte es una persona que gozaba muchísimo con la tortura, con el grito del otro, con la posibilidad de hacer sufrir al otro, hasta matarlo. Tenía una gran pasión por la sangre, agregado a esto que pensaba que esa sangre de vírgenes podía embellecerla y alejarla de la muerte. Es decir, que la sangre en La Condesa de Bathory tiene un contexto distinto que en Drácula, es decir, Drácula bebe la sangre de la amada para seguir viviendo y ella se baña en la sangre de las esclavas para no envejecer y no morir. En cuanto a los métodos de tortura de ellas, están divididos en los métodos clásicos de tortura, que no dejan de ser asombrosos y espantosos, ¿no? Como quemar con una plancha, clavar agujas, introducir cirios ardientes, papeles embebidos en aceite. Y después lo que eran torturas más refinadas, que también son interesantes porque tienen que ver con su época y su lugar, y que tienen que ver con la fascinación por los autómatas, ¿no? Entonces ahí viene la Virgen de Hierro. Si pensamos, por ejemplo, en otra de las torturas, que es cuando ella deja a una de las muchachas abandonada en el bosque nevado, se llama muerte por hipodermia, esa tortura. En realidad la hace desnudar a la muchacha, la deja expuesta en el medio del frío, ¿no? La deja ahí hasta que la chica se congela. Y si pensamos, ¿no?, podríamos ver en esa muchacha una especie de escultura, ¿no?, muy bella, en un parque, que va a quedar ahí para contemplación y para el placer de los que la ven, ¿no? Así podríamos decir que sucede cuando alguien escribe un poema, queda ahí, bello, entre comillas, para la lectura y el placer de los lectores. Pero algo perdió vida, hay toda una parte, digamos, que ha sido como congelada, ¿no? Y el artista se queda otra vez solo. Ella, la condesa, vuelve a quedarse sola en el castillo. Condesa asesina, hambrienta, loba, una condesa que tortura, que abusa del poder. ¿Qué nos viene a decir este personaje de nuestra propia historia? Ella no solo disponía de la vida, sino que al hacerlos desaparecer, porque ella, digamos, hacía desaparecer los cadáveres. Había zonas donde se los quemaba, se los enterraba, se los tiraba por ríos, que aparecían los cadáveres por la zona. Bueno, entonces ella los hacía más o menos desaparecer de una forma que eludía todo el rito del entierro y del reconocimiento de la muerte. Entre paréntesis, eso sucedió también en la Argentina con todo el tema del proceso militar y los desaparecidos.
cuando los militares no solo matan gente de manera ilegal, sino que además hacen desaparecer sus cuerpos, una psicoanalista argentina estudiando el proceso, la cabeza de estos militares, señaló que no solo pretendían matar a sus enemigos, vamos a decirlo así, sino también matar la muerte, triunfar sobre la muerte. Es el colmo de la omnipotencia, y en ese sentido es algo bastante arquetípico del funcionamiento mental perverso. Se trata de triunfar sobre un límite que nos afecta a todos. Es una mujer que hace sangrar y es una mujer que está constantemente bañada en sangre. No solo porque sus manos se manchan con sangre, sino que tenía toda la cama rodeada por sangre y tenían que tirar ceniza para que ella pudiera bajar de la cama y pasar arriba de esos charcos de sangre. La sangre, además, o sea, la sangre es un símbolo cargadísimo, ¿no? Más femenino que la sangre no puede haber, ¿eh? O sea, tiene que ver con los flujos del cuerpo, con lo interior del cuerpo, con los procesos de nacimiento y muerte. Entonces, la condesa sangrienta está exponiendo eso y lo está llevando a un grado que es insoportable. ¿Pero la sangre es una cura o es puro apetito? La sangre funciona dentro de la fantasía perversa como un elemento de vitalidad. Y tiene que ser fundamentalmente sangre de muchachas jóvenes, no es sangre de cualquiera. El final de Erzsébet Báthory tiene algo de inacabado, como si su voz pendiera de un hilo de sangre de la historia. Terminó encerrada en el castillo, emparedada en sus muros, con una pequeña ventanita para mirar y respirar. Según Alejandra Pizarnik, la condesa nunca sintió ni miedo ni arrepentimiento y tampoco comprendió las causas de su condena. Veamos entonces el final trágico de este personaje antiguo que sigue aullando a través de los poetas. El final de la condesa viene cuando la condesa empieza a tomar como víctimas a chicas de la aristocracia. Antes había matado a cientos de muchachas humildes y la cosa continuaba e iba a continuar. Entonces, lo que creo que es interesante y merece algunas reflexiones sobre el poder y sobre cómo funcionan las cosas también en el mundo de hoy, que sería así, lo voy a decir de una manera divertida: se puede ser perverso, pero no hay que meterse con los poderosos. La condesa sangrienta tenía fascinación por los espejos y los laberintos. Quería conservar su imagen intacta. Con la desaparición de costureras, sirvientas y campesinas, comenzaron las acusaciones, pero el poder de su nobleza ponía freno a las denuncias. Hacia 1610, como el rey tenía ya demasiados informes y pruebas de lo que sucedía en el castillo de Seste, encargó al palatino Thurzó que la indagara. Al ver los instrumentos de tortura y los muros ensangrentados, Thurzó la condenó a quedar emparedada dentro del castillo. Tapiaron las ventanas de su cuarto, dejando una ranura por la que entraba el aire y por la que se veía un retazo de cielo. Erzsébet aullaba por las noches,
como la loba que era, murió el 21 de agosto de 1614, redimida en el espanto. Ella se convierte casi como en el castillo, ¿no? Ella se convierte en ese secreto que está ahí en el cuarto. Ella se convierte en la muerte que ella misma opera desde el castillo. Hay toda una pregunta aquí, toda una pregunta sobre cuál sería la función y el grado de necesidad del control de lo femenino. Para la condesa era inexplicable que fuera vista como un delito que ella dispusiera de la vida de sus súbditos. Me parece que eso era así. Yo creo que realmente es un personaje que está muchísimo más allá de categorías morales como la categoría del bien y del mal. El caso de la condesa de Báthory es un caso de maldad absoluta, de completa libertad, en el peor sentido de la libertad. Si bien la crueldad de la condesa es impactante, en realidad está encarnando preguntas históricas sobre el deseo, la belleza, la muerte y la sexualidad. En el próximo programa conoceremos a otro personaje fantástico que pulula en las páginas inolvidables de la historia.